Este es el 13º episodio de La Turbamulta del Cine, el podcast donde compartimos las mañas del set. Aquí entrevistamos a colegas del cine y la producción audiovisual para hablar sobre el oficio y sus experiencias, además de los consejos que nos pueden dar para enriquecer nuestro trabajo. Ya estamos en agosto y me da mucho gusto lo que hemos logrado en este espacio. Gracias por ser parte de La Turbamulta del Cine en estos 3 meses. Y si esta es la primera vez que nos escuchas, me presento. Yo soy Lalo Hernández, director de cine, y actualmente estoy en la postproducción de mi ópera prima, por lo que considero importante seguir aprendiendo de los cineastas con trayectoria y de mis colegas, porque estoy convencido que la mejor manera de hacer comunidad es compartiendo nuestros conocimientos para así elevar la calidad de nuestro cine y los contenidos audiovisuales que realicemos. La ópera prima es la primera película de un director de cine. La experiencia de filmar tu primer largometraje se vuelve una valiosa lección del lenguaje cinematográfico y de la producción. Es por ello que aquí en La Turbamulta hemos hecho una selección de cineastas que han filmado su primera película en los últimos años, para que nos compartan su experiencia, los detalles de cómo lograron levantar su película, ya sea por sus propios medios, por las convocatorias para egresados de las escuelas públicas de cine de México, por inversión privada o apoyo del Estado. Para este episodio tenemos a un invitado que arrancó el 2020 con el rodaje de su película 90 días para el 2 de julio, un largometraje filmado en la ciudad de Puebla durante 8 días con un presupuesto poco mayor a los 100,000 pesos mexicanos. Este joven cineasta ha filmado 6 cortometrajes como El amor dura 3 meses, con el que ganó el ojo de la selección michoacana en el 16º Festival Internacional de Cine de Morelia. También se ha destacado por ser un promotor cultural que ha colaborado con distintos festivales del país. Su último cortometraje, Video Vega, ha sido seleccionado en las próximas ediciones del Festival Internacional de Cine de Monterrey y en el Festival de Cine Macabro. Ambos festivales tendrán disponible su programación por streaming este mes de agosto, por si quieren echarle un ojo. Él es Rafael Martínez García, con quien hablaremos sobre cómo nació la idea de su ópera prima, qué es lo que le interesaba contar, los detalles de cómo trabajó con sus amigos actores y el crew para lograr filmar una película de muy bajo presupuesto. Regálate una hora para escuchar las palabras de mi amigo y colega Rafa. Pero antes me gustaría decirles que La Turbamulta del Cine es presentado por Lincelot, la agencia de branding para proyectos artísticos, donde se desarrollan conceptos, estrategias, diseño gráfico y todo lo que necesitas para capitalizar tus ideas de forma creativa. Aquí la especialidad es la interdisciplina. Visita el sitio web lincelot.com con _T al final o escribe por WhatsApp al 55 38 98 09 97. Menciona que escuchaste La Turbamulta y llévate una sorpresa. Una de las cosas que Rafa hace que creo que es como su fuerte en el género es la comedia. ¿Así es, Rafa? Pues sí, últimamente he estado como... Lo último que he escrito no es tan comedia y entré literal recientemente, o sea, como de que ayer o antier estuve pensando, ¿será que ya no estoy escribiendo comedia? ¿Será que ya lo perdí? Pero no, o sea, no sé, está raro. Pero de todas formas siempre hay momentos como luminosos en lo que escribo, o sea, siempre hay momentos como ligeros, pues, como chistecitos. Quizás no todo lo que escribo es propiamente comedia en términos estrictos del género, pero siempre hay eso, un tono como ligero. Una dosis de comic relief, ¿no? Sí, siempre me sale, pero eso es como algo que me sale muy natural, o sea, incluso aunque no esté planteado como, perdón por ya tomar esta desviación, Ajá. pero sí, como que es una forma en la que escribo, o sea, como con un sentido del humor ahí muy raro, pero sin que necesariamente esté proponiéndome escribir comedia, ¿no? Hay veces que sí descaradamente estoy escribiendo comedia. El último corto que hice es como muy heredero del Fin. El Fin sí era muy comedia. Y el último que hice, que se llama Video Vega, es un falso documental muy comedia, o sea, de gag, muy en el estilo de, no sé, como incluso visualmente como muy en el estilo The Office, pues, como que es falso documental y demás. Pero de todas formas, aunque no lo sea, como en eso, como en género estricto, siempre meto como chistecitos, como bien. El humor. En Morelia, en ¿qué año fue? En el 2018, ganaste el ojo de la sección michoacana en el Festival Internacional de Cine de Morelia por El amor dura 3 meses. Otro cortometraje, que también tuvo una mención especial en el Festival de Guanajuato, ¿cierto? Sí, al año siguiente, al 2019. Bien, y durante ese tiempo que estabas haciendo tus cortometrajes y bueno,
es un escritor como tal profesional que de los guionistas, verdaderos guionistas que sí están así escribiendo de fondo todos los días. Sí. Sí, sí lo intento. Eso ha dado frutos. Y uno de esos frutos que dio fue 90 días para el 2 de julio. Un guión que Rafa dirige en una película que filmó en enero-febrero del En enero. 2020. Enero. Tal vez quede en la historia como una de las primeras y últimas películas que se grabaron en el 2020. No, no es cierto. Pues quién sabe qué pasa. Por lo menos o sea, sin protocolos COVID, sí. O sea, no sabes si cambió mucho el asunto. O sea, el otro día posté y no había forma de que hubiéramos hecho una película como la que hicimos después de esto. O sea, sí cambió mucho, pero bueno, afortunadamente la hicimos. Sí, y qué bueno. Ahora están en la edición y iniciando la postproducción, pero antes me gustaría volver en el tiempo, en ese momento en que Rafa escribió este guión. Cuéntame sobre cómo nació este guión, 90 días para el 2 de julio, y cómo llegó, o sea, desde su escritura hasta madurar en un guión que presentaste para la selección de escrito en México y el Global Script Challenge del Oaxaca Film Festival. ¿Cómo llegó hasta allá? En realidad, tiene como varias etapas de origen. Lo que pasa es que propiamente el momento en que me senté a escribir fue como mayo del año pasado. Yo trabajé por mucho tiempo en el Centro de Capacitación Cinematográfica, en el CCC, en el área de divulgación. Todavía trabajo en el CCC, pero por más de 3 años, poquito más de 3 años, estuve en el área de divulgación como encargado de prensa y distribución. Salí en marzo del año pasado, salí de divulgación después de un ratote, ya como que esa era mi vida, entonces como que de pronto gané un montón de tiempo libre, pero perdí mucho dinero, ya no estaba haciendo como mucho dinero, como que asesoraba guiones o de repente había como chambitas aquí, ya que ese es otro tema también amplísimo de que la chamba de guión luego no, si hay, no es muy redituable pronto, ¿no? O sea, es como hasta que cae el fondo, y una vez que cae el fondo incluso que ya filmaron, todavía tardan en que te caiga el chequecito. Entonces uno no vive muy, muy constantemente de eso, pero por lo menos me dio mucho tiempo, tuve mucho tiempo libre, ¿no? Para escribir un montón de cosas, que necesitaba yo ese tiempo. Yo ya necesitaba como urgentemente tiempo para hacer como escribir un largo de entrada, como terminarlo, ¿no? Y lo escribí con absoluta conciencia de un tema de reducción de recursos. O sea, eso fue, te digo, en mayo del 2019. En octubre del 2018 tuvimos la fortuna de que nuestro corto, El amor dura 3 meses, ganó el premio en el Festival de Morelia y eso nos dio un premio económico de 100,000 pesos. Que si bien parece de entrada una locura filmar algo con 100,000 pesos, pues en mi cabeza la locura funcionaba porque hicimos un corto de 18 minutos con 5,000 pesos. O sea, obviamente hay muchas cosas que sumas y que valoras y que termina siendo mucho más porque la gente apoya, no cobra, no sé, hay un montón de trabajo que no está propiamente dimensionado económicamente, pues, o sea, como no tiene un número, pero digamos de dinero, tal cual, en efectivo que tuvimos, lo resolvimos con 5,000 pesos, hicimos 18 minutos de película que ganó 100,000, ¿no? Entonces en mi cabeza la matemática como que dije, pues bueno, vamos a hacer un largo, no un largo muy largo, o sea, el guión es de 68 páginas, es algo que podíamos más o menos como en días de producción y demás como costear, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a escribir algo que pueda hacer con 100,000 pesos. Esa era o sea, surgió absolutamente de ahí, de esa motivación. Okay. Entonces, hoy evidentemente es solo un espacio dramático, todo ocurre en una casa. El que ocurra todo en una casa tiene una justificación dramática, no me interesaba como que hubiera más allá o sea, que no fuera más, que no se sintiera una limitante, no creativa, sino una limitante de producción, sino como que correspondiera creativamente, ¿no? Hay una idea de por qué el personaje está ahí y no puede salir, ¿no? Okay. No es una pandemia, no se preocupen. Esto fue antes. Pero entonces eso con pocos personajes, son en total 5 personajes, pero lo máximo que hay en escena son 3. Normalmente son momentos del personaje protagonista solo o con la visita de alguno de estos personajes que están como alrededor de él. Entonces solamente nuestro protagonista iba a estar todos los días de llamado y los otros tenían 1 o 2 llamados.
Entonces, ¿Esto, como que todo, esto lo planeaste desde que lo estabas escribiendo? O sea, el hecho de saber cuántos actores ibas a tener por llamado. sí, o sea, sí había una absoluta conciencia de producción. De hecho, terminé, aunque hay un equipo de producción en el que maravillosamente se desempeñaron Mónica Rojas, Connie, y el señor Vittorio Camacho, yo terminé siendo productor de la película. O sea, ellos me ayudaron como producción en línea, y como gerencia de producción y pues como a resolver todo el tema de producción para que yo me pudiera enfocar en dirigir durante la peli, pero propiamente asumí como ese cargo, ¿no? Entonces sí o sea, sí lo pensé también desde el lado de producción, ¿no? O sea, sí era muy consciente, porque de hecho, originalmente empecé a escribir otro guión que también ocurre en un solo espacio, pero tenía muchos personajes, tenía como 10 por lo menos, y todos están en una reunión. Entonces, hubo un momento en el que yo estaba escribiendo, me estaba gustando mucho, espero retomar algún día esa idea. Ujú. Y en un momento me detuve y dije, no puedo hacer esto. O sea, no, esto no corresponde a los 100,000 pesos, ¿no? 10 personajes en un solo espacio eran como que digamos como que la producción que se requería. Sí, digo, te voy a hacer un pequeño spoiler primicia si algún día filmo esta película. Ajá. Ocurre en un focus group. Entonces están haciendo pruebas para un producto que es un secreto, ¿no? Entonces todo el tiempo están haciendo preguntas a todo este grupo. Pero cuando en el momento en que yo me detuve, dije, es que 10 personas de cast más 10 de crew, porque es más o menos lo que yo podía pagarle de comida a alguien, ¿no? Terminaron siendo un poco más, pero yo necesitaba mejor como a ese crew, pues, ¿no? Entonces, Sí, sí, iban a ser 20 personas en total por llamado, ¿no? y todos los días del Todos llamado, los días no, del no, llamado, no. personas a las que tienes que alimentar. Y Sí, bueno, ahí viéndolo en el equipo para empezar a microfonear a los 10 actores, tal vez, porque tal vez como es un focus group, están en el mismo, es en el mismo, exactamente. Sí, mismas el tema de escenas. el tema de los micrófonos también no era conveniente, ¿no? Sí, de hecho tener tres lavaliers fue un poco una proeza, ¿no? Fue como un gran logro para nosotros, más el boom, ¿no? Sí era, o sea, no, o sea, hay un momento que me detuve, justo en mi mente productor me detuvo y dijo, no, esta no es la película que todavía puedes hacer. O sea, por más que haya digamos, que está acotado dramáticamente el espacio y demás, no se puede, ¿no? Eso O es sea, interesante, como ese ejercicio de franqueza, ¿no? Como de decir, en un principio, pues parecería que la película va a salir muy barata, porque pues en la idea dices, pues sí, sale muy barata, pero ya cuando te empiezas a poner los números básicos, ni siquiera irte a las especialidades, sino a las generalidades, te das cuenta que, pues no, que no realmente sale. no sale, o sea, realmente es caro hacer un día de llamado, pues necesitas muchos recursos para hacer un día de llamado, entonces hay que optimizarlos de la mejor manera. Entonces la respuesta es este otro guión. Sí, de hecho, sí, justo, o sea, esa es la forma, como el tren de pensamiento, porque de hecho yo siempre es algo que le digo a todos mis alumnos, que pensemos, o sea, que sí es parte del escritor de cine ser consciente de la producción, porque en el momento en el que escribimos un encabezado de escena interior casa día, eso ya implica muchas cosas de producción, ¿no? O sea, esa simple frase en el papel ya es un llamado, una locación, unas condiciones de luz, gente, ¿no? Entonces, incluso por eso pensar como qué escena de verdad está aportando dramáticamente, sino para qué hacer el llamado y para qué tener horas ahí, ¿no? Entonces, Ujú. yo sí creo que un escritor de cine tiene que saber, si no, escribe otras cosas. Hay muchas otras cosas muy valiosas que puedes escribir, pero si tu interés de verdad es escribir cine, tienes que ser consciente de eso. Entonces, ahí fue cuando me detuve y dije, vamos a hacer algo más sencillo. O sea, un personaje y que tenga interacciones con uno u otro, pero justo que no sean constantes. El origen ahora propiamente, o sea, digamos, ese que te digo es el origen práctico del guión, pero la idea estaba en mi cabeza desde el día en que yo hice examen de admisión al CCC, porque es algo que yo no voy, o sea, algo que no voy a olvidar nunca. Yo estudié guión en el CCC y la primera etapa de guión, al menos en ese tiempo, en la prehistoria, en 2013, ya es lejos, parece que Sí. no, pero ya es lejos. Cuando hice ese examen, la primera etapa era escribir. Era un examen en el que te ponían a escribir una nota de sociales, una nota roja. O sea, querían ver cómo escribías distintas cosas, ¿no? Y una de las cosas también que venía en el examen era tomar una nota, una noticia local, que haya ocurrido esa semana en la que estabas haciendo el examen y como editorializar, o sea, como dar tu opinión al respecto.
Ujú. Entonces, como es un ejercicio muy particular y en un momento, en una etapa que te marca en tu vida, como hacer examen al CCC, la nota que había surgido esa semana era de un político creo que era en Baja California. Lo volví a investigar cuando escribí el guión y ya se me está olvidando, pero era un político panista, diputado, al que le habían descubierto una relación con un chavito menor de edad. Entonces era como, y un poco como que lo que yo planteaba era como qué le había pesado más al PAN, ¿no? Que fuera una relación fuera del matrimonio, homosexual o pederasta, ¿sabes? O sea, como que todo se conjuntó en un caso, ¿no? Filtraron los audios de esta conversación que tenía como este diputado con ese chavito con el que tenía como una relación y demás. Ajá. Entonces fue como un escándalo esa semana y me acuerdo que esa fue la nota que yo comenté en mi examen. Y entonces esa idea se quedó como, ¿sabes? Como personajes, como situación y demás. Se quedó en mi cabeza desde entonces y en mi nota, ¿no? En mis libretitas, Ujú. hasta que dije, creo que puedo contar la historia de un chico que tiene una relación en secreto con un político pesado. Y en este caso, en el caso de 90 días para el 2 de julio, es un candidato a gobernador, también de un partido muy conservador. Y el candidato decide encerrarlo en una como casa segura durante las campañas para que nadie pueda dar con él, como para controlar qué información está llegando, cómo se comunica con él. Entonces lo tiene encerrado ahí durante la etapa de las campañas, ¿no? Porque es una etapa como en la que están buscando de todo, ¿no? Entonces, por eso se llama 90 días para el 2 de julio, que es el tiempo que dura una campaña, al menos en ese universo de ficción, porque creo que dura un poco más a veces, Vaya, que vaya duran. título. Yo estaba, o sea, te lo juro que hice varias teorías dentro de mi cabeza de por qué se llamaba así. O sea, hasta dije en un momento, tiene que ver con cáncer, con el símbolo zodiacal cáncer, seguramente. Así. Se menciona el signo zodiacal cáncer, se menciona, Ah, que, bueno. que, que, que he estudiado. Pero propiamente es el tiempo que tendría que estar encerrado ahí, Luis, el tiempo en el que pasan las elecciones. Y nada, o sea, está incomunicado porque justo como que no quiere que haya forma de que den con él. Solo tiene un celular muy viejito con el que tiene mensajes con el candidato y ya. Entonces, pues no contaré más, pero ese es como, ese es el origen creativo y el otro fue como la necesidad y la idea de hacer una película con los recursos que tenía, que son estos 100,000 pesos y muchos amigos que afortunadamente siempre me han echado la mano en los proyectos como tú en esa ocasión, ¿no? Ujú. Con el fin y que, pues nada, con lo que pudiera, lo que tuviera a la mano, ¿no? Entonces escribí ese tratamiento, no hice más que un par de tratamientos nada más, justo por esas fechas, lo inscribí al Festival de Oaxaca, Ujú. porque ya lo tenía, o sea, no era como, no lo escribí propiamente para el concurso, Claro. pero abrió la convocatoria, lo tenía, yo quería filmarlo y dije, pues mira, si seleccionan el guión en un festival, siendo nada más un guión, pues es un laurelito que le ayuda a la película de todas formas, ¿no? Ya, Claro. Ujú. no está de más y afortunadamente no ganó el concurso, pero estuvo seleccionado, ¿no? En las dos como secciones que tiene el Global Script Challenge, que es como el internacional, y Ujú. el escrito en México, que es de guiones mexicanos en español. Entonces, pues ese fue el origen. Creo que tardé años en contestar tu primera pregunta, pero... Bueno, pero aquí lo que queda claro es como como esos dos caminos en paralelo que estuvieron ahora sí como que construyéndose para que naciera esta historia. Lo primero fue la chispa de la historia o digamos, la necesidad narrativa o la necesidad de hablar de algo que te importa desde adentro desde dentro de ti, ¿no? Esa pregunta sobre lo que estaba sucediendo con ese político cuando leíste esa noticia, ¿no? Y está padre que se Ujú. quedó como en una bodega ahí esperando a que germinara para cuando se necesitara. A mí se me hace importante eso, porque luego se pensaría que para hacer una película, si es pocos recursos, nada más voy a preocupar por lo de producción y voy a escribir solamente en base a lo de la producción, que fue algo de lo que hiciste. Pero lo importante es que la idea inicial viene desde atrás, viene desde como que una alimentación pues informativa y del alma y de muchas cosas que tal vez te mueven internamente como realizador y escritor. Y al final, pues bueno, dices, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? Bueno, con estas directrices del bajo presupuesto.
pero se presta Claro. orgánicamente. O sea, así como me contaste que fue el nacimiento de la historia, se presta orgánicamente a tener pocas locaciones y muy pocos personajes, ¿no? Sí, todo como que abona. Por eso hay que estar como siempre con las antenitas, ¿no? Como captando todo eso, porque sí se llega en un paso muy natural, como dices. O sea, si llegas a este tipo de ideas y de este tipo de guiones sintiéndolos naturales. Hay películas que se nota una urgencia por decir demasiado, contar demasiado, demostrar demasiado tus aptitudes también como cineasta y quieres hacer como una gran película y todavía no tienes el recurso y no nada más económico, incluso personal, como para contar todavía esa gran historia, quizás, no sé. Sí. Entonces, y digo que todo porque digo eso, lo de la idea que venía que desde entonces, desde ese día, la forma que tomó, ¿no? En términos de producción y también el equipo, al menos de actores, ¿no? O sea, en esta película tengo la fortuna de trabajar por primera vez con dos actores nuevos, ¿no? Que no había trabajado antes, Luis Arrieta y Greta Cervantes, que se unieron al equipo con mucho entusiasmo y que hicieron un trabajo maravilloso. Ujú. Pero también están Armando Espitia, Danae Reynaud y Marta Claudia Moreno, con quienes tú también estuviste en el film y con Sí. los que con Marta Claudia hice mi primer corto hace 10 años. O sea, sí es como también los personajes terminaron materializándose a partir de que sabía que podía tenerlos a ellos en la película. O sea, sí había un entusiasmo por trabajar en mi primera película, por ejemplo, así como fue con mi primer corto con Marta Claudia. Entonces, el personaje que hace Marta Claudia también se manifestó muy naturalmente en la trama. Claro. Y lo mismo con Dana, y lo mismo, ¿sabes? Como que eso, todo va informando, todo va sí, como apoyando, ¿no? Ayudando a construir Ayudando. estas películas. Sí, importante también recalcar eso como esa comunidad, ese grupo que hiciste de creadores durante estos 10 años que has trabajado con estos actores que ahora pues ya te apoyan y colaboran juntos en esta primera película, ¿no? Y eso es padre de ir haciendo también tu equipo, porque al final y al cabo, sabes, cuando estás escribiendo tu guión, estás pensando en los personajes, por lo tanto ya le estás dando la cara de los actores y actrices con las que trabajas, que sabes que te van a apoyar desde un nivel de compromiso más personal, tal vez, que el de un trabajo normal, porque cuentas con ellos y por esta relación que se ha hecho padre. Pero también no solo con los actores, supongo que eso también te pasó con el crew. Sí, varias personas, o sea, con César, que es el fotógrafo, este es el tercer proyecto. Milka, que fue mi asistente de dirección, ella también trabajó en producción en Video Vega y asistente de producción en El Amor dura 3 meses. Montserrat Márquez, que editó El Amor dura 3 meses, está editando 90 días para el 2 de julio. Como Sergio Morales, que también ha sido mi postproductor desde El Amor dura 3 meses. Bueno, él es desde el fin, él editó el fin también, o sea, Sergio Morales también es parte de mi equipo y desde entonces, Bien. sí, ha habido ahí un tema de comunicación también y no sé, o sea, por ejemplo, Monse ha editado 2 cortos míos y esta peli, entonces ahora que estamos editando a distancia también es como súper padre saber que ya nos entendemos, como que ella entiende mi material y entiende cómo filmo y entiende mis guiones y su ritmo y demás. Y entonces hay como mucha confianza, ¿no? Entonces, a funcionar. O sea, de eso, así sirve, más bien para eso sirve que también como que los equipos creativos se vuelvan como familia, ¿no? Ujú. O sea, creo que se dice mucho eso y es un poco cursi, no sé qué tantas veces que se dice es cierto, pero sí son familias, sí son núcleos como de confianza muy grandes, porque sí hay como muchas cosas de ti ahí, ¿no? O sea, eso que digo, de que Monse sepa las, o sea, las cosas, que entienda cómo lo filmo y cómo lo pienso, como casi me adivina el proceso mental en el set para armarlo en la edición. Eso es algo que es muy valioso de encontrar, ¿no? O sea, porque y que tiene que ver como con alguna relación casi familiar, ¿no? Como Ujú. hay, ahora que estábamos como armando también, hay un plano, por ejemplo, es un ejemplo medio extraño que no va a tener mucho sentido para quien todavía no ve la película, pero literalmente hay un plano que no era el que estaba originalmente planeado para cerrar una secuencia. Simplemente agarramos aire de un emplazamiento anterior como para contar completa el movimiento y dije, este es mucho mejor que el que filmamos para cerrar la secuencia, Ujú. ¿no?
para terminar, es mucho más poderoso. Y sin que yo se lo dijera a Monse lo puso. Y yo se lo aplaudí un montón, dije, no puedes, esta es como una señal de que vamos bien. Que están Porque conectados. yo, o sea, yo estaba, cuando estábamos en el set, ya parece que fueron 500,000 años en enero, Sí. yo me acuerdo que vi eso en el monitor y dije, es mejor cerrar la secuencia con este plano que con el que hicimos más abierto. Y nada, o sea, nunca se lo dije a Monse, y Monse lo puso. Es algo que pasa cuando justo te familiarizas con el equipo y con la gente, ¿no? Con los actores. Es lo mismo que me pasa con Dana, Armando y Marta Claudia. O sea, ya hay un entendimiento muy profundo yo de cómo trabajan, de cómo abordan el texto, qué esperan del texto y cómo ellos lo reciben, lo reinterpretan, lo pulen y lo llevan a lugares mucho más interesantes, ¿no? Se me hace interesante recalcar que en este sentido, cuando estás preparando o vas a producir una obra, ya sea largometraje o cortometraje de bajo presupuesto, al fin y al cabo lo que llegamos es, lo más valioso es tu capital social, tus amigos, tus colaboradores cercanos con los que has hecho migas durante varios años, ¿no? Tal vez más allá de preocuparse uno por el dinero y por las cosas económicas, tal vez también es importante preocuparse por hacerse un equipo y ser parte de un equipo al que se le da y de quien se recibe mucho aprendizaje, ¿no? Creo que esa es De una de las acuerdo. cosas más importantes para poder sacar los proyectos como como 90 días para el 2 de julio. Un De acuerdo. largometraje que en efectivo costó 100,000 pesos. Al final un poquitín más, Un poquitín más. pero, pero por ahí. Me gustaría entrar entonces en ese momento. Ya tienes el guión, ya tienes el equipo con quien vas a trabajar. Ese momento en el que dicen, tal fecha empezamos a filmar. Bueno, antes retomar de lo último que dijiste, porque me parece bien importante, bien importante, Ujú. el tema de cuidar a la gente que está haciendo, ¿no? O sea, como en este esquema de rodaje, de verdad yo lo que más quiero es que la gente se la pase bien. O sea, porque sí, o sea, yo he escuchado historias de así de terror de muchos rodajes. Yo he estado poco en rodajes porque, digamos, profesionalmente soy más escritor, como bien dijiste al principio. O sea, Ujú. lo que yo hago por encargo es guiones, o sea, yo y los mando y les doy mi bendición. O sea, sé que puede ser horrible, o sea, como muy desgastante el set, ¿no? Y las horas extras y Sí bla, que bla, lo bla. es. Y en ese sentido, yo siempre he tenido la idea de que al menos en este tipo de proyectos y con estas condiciones, es lo último que quiero ocasionar. O sea, los actores son quienes más experiencia en set suelen tener, que muchas veces nosotros realizadores que vamos empezando, ¿no? O sea, ellos filman muchos proyectos y tienen varias familias de varios rodajes, ¿no? Ujú. Y sí era muy gratificante escucharlas, reconocer lo que se vibró en ese set, porque fue muy bonito. O sea, hay dos formas eso en la que puedes como cuidar cuando estás haciendo cine en este esquema de producción. Uno es cuidar a tu equipo en ese sentido, que no, o sea, nunca nos fuimos a horas extra, por ejemplo, nunca. Ay, bendito. Ay, ya sé. Terminábamos antes a veces. También tiene mucho que ver con ensayos, que ensayamos mucho, llegamos como muy preparados, porque justamente no quería hacerles perder el tiempo. Fue eso logró que todo fuera como una dinámica muy relajada. Entonces, eso en ese sentido, cuidarlos ahí. Y otra cosa, tomarte muy en serio la difusión de la obra, porque lo peor que puedes hacer, digamos, si ya reuniste, así como que ya luchaste contra todo, porque siempre se tiene que luchar contra todo para levantar un proyecto cinematográfico, el que sea chiquito, grande, lo que sea. Pero ya te pusieron las ganas, el corazón, no, hay gente que pone dinero, todo. Lo peor que puedes hacer es ya no como moverlo, o sea, como dejarlo o incluso así como, híjole, es que no me encantó el resultado. ¿Sabes? Pero pues al final ya es una película que hizo mucha otra gente, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, con el fin se sigue viendo. O sea, el fin lo hicimos en 2017 y estuvo en Canal 22 hace un par de semanas. Entonces, El amor dura 3 meses también como que lo piden para muestras y cosas y demás. Entonces, a mí, yo así me da al que sea, al festival de donde sea, aunque lo proyecten en una lona o sea, ¿sabes? Como que yo quiero que se vea y decirle a la gente, se está viendo el corto, no, o sea, tú puedes ofrecer como parte de tu experiencia profesional que tragaste en un corto que se vio aquí y aquí, o sea, eso me da gusto como ofrecerle también al equipo. Y Ujú. ya cierro mi paréntesis de ese lado porque me parece importante. Ujú. Y el tema de fechas es bien, o sea, en el momento en que decidimos filmarlo,
sí fue una terquedad mía, porque yo trabajo, bueno, una terquedad mía que al final me apoyó principalmente el reparto, Ok. porque hay un tema con este modelo de cine que hoy estaba reflexionando con que el cine independiente no es propiamente a lo que corresponde lo que mi equipo y yo hacemos, o sea, porque cine independiente puede ser hasta Searchlight Fox o no sé qué, ¿no? O muchas películas del Foprocine son cine independiente, ¿no? Porque pues al final están en un esquema muy limitado. Lo nuestro es así marginal. Yo estaba pensando que marginal es así el término correcto, es así lo último de lo último. Cine Entonces, marginal. Ok. sí estaba pensando llamarle así ahora, porque como que justo como que el independiente ya es muy mainstream para lo que hacemos. Ujú. Entonces, en este sistema hay algo que también que hacemos muy claramente, que es trabajar, o sea, tenemos que filmar en los huecos de la vida, o sea, en los huecos de la vida real, o sea, en los momentos en los espacios que nos da libre la vida real, Sí. lamentablemente. Y en el caso de los actores, pues yo no les iba a pagar, al final ellos tienen puntos de producción de la película, el reparto, pero no, o sea, les iba a decir que me dieran varios días ¿no? De su vida para hacer una película sin cobrar en este momento. Entonces necesitaba ponerla en los momentos en los que menos chamba tienen. O sea, no les iba a decir, si les cae un Netflix o lo que sea, no les iba a decir, no, ven a mi película en Puebla a comer semitas. Entonces, eso por un lado, los actores a principio de año tienen menos trabajo porque como que todo está medio paralizado, como que sí se toma muy religiosamente ese momento, en términos de la producción más propiamente industrial. Sí. Eh, Sabemos que y enero, todavía febrero son meses bajos. Ujú. exactamente. Y yo, que godineo en el CCC, ahora en el área académica como coordinador de talleres y prácticas, yo entro a trabajar hasta pasada una semana de enero. Entonces, mi hueco vacación, o sea, mi primera semana de enero era el momento en que yo tenía que firmar. O sea, como para tampoco pedir yo días, ¿no? O sea, o que me corrieran del CCC, porque también hay que pagar la renta. Claro. Entonces, en esa semana caía bien, a los actores les quedaba bien, a los 5. Entonces, yo empujando eso dije, vamos a filmar en esta primera semana de enero. Entonces, eso implicó ciertas cosas como de yo irme de vacaciones o ver a mi familia de Navidad así un día antes de Nochebuena, entonces en vez de un poco antes, aunque yo ya había salido de trabajar, ¿no? Regresar inmediatamente así después de salud, feliz año nuevo y ya A la estar aquí al friega día a siguiente grabar. para ir a pintar la casa y entregar llaves y recolectar equipo. Entonces sí implicó como hay una dinámica como justamente de ese huequito Navidad, Año Nuevo, como de, pues nada, de esforzarnos como mucho más para que saliera, para que saliéramos en las fechas. Me recuerda el ejemplo, o sea, por lo que la primera película de Peter Jackson, Bad Taste, que la hizo durante los fines de semana. O Ujú. sea, era que los Y la fines de de semana lo Nolan grababan. también, Ajá, vas buscando tus Halloween. huequitos para hacer tus primeras pelis, ¿no? Si no lo hubiéramos hecho entonces y de pronto entramos como a otros trabajos y luego yo me aviento entro al semestre en el CCC y de pronto viene la pandemia, no hubiéramos hecho esta película. O sea, sí es algo como también como un impulso que sí tienes que seguir. O sea, si ya, si ya tienes a los actores y el equipo ya te dijo y tienes la locación y hay una fecha tentativa, ya no le pienses mucho y aviéntate, ¿no? Entonces viene enero, el primer día de rodaje. ¿De cuántos días? 9 llamados. El último llamado, el noveno, nada más era como pick-up de imágenes de la casa y demás. Y lo matamos en el día 8 porque acabamos temprano. Cabe destacar que los cortometrajes de Rafa son cortometrajes que están basados en mucho diálogo. Sus guiones normalmente se desarrollan las narrativas o las historias a partir de la interacción entre los personajes con diálogo. Esta Sí, película es igual, Rafa, en ese sí, sentido. totalmente. Y en ese Sí. sentido, ¿cómo dirías que resolviste como realizador ahora, ya no como guionista, cómo resolviste tu puesta en cámara y tu puesta en escena? Tuvo que ver mucho, que es algo que tiene mucho que ver también, repito, con este esquema de cine marginal, que Ujú. sí le llamaremos para más fácil. Es fundamental la preproducción y los ensayos. O sea, si tienes la posibilidad como yo tuve de que yo con los actores tuve la posibilidad de hacer lecturas, no, no, no ensayos tan propiamente, o sea, no había no llegamos mucho a la corporalidad y demás, porque tampoco era una intención.
de gastarlos con una puesta en escena que al final no correspondiera con la locación o con los espacios, porque al final ellos conocieron el espacio el día que llegaron a filmar, ¿no? Ok. Entonces, como que no estaba como tan casado yo, al menos en mi trabajo con ellos, en términos corporales de la puesta en escena, pero sí leímos el guión un montón de veces. O sea, una con todos juntos, varias veces por separado, Dana y Armando como 3 veces, Dana, Armando y Greta un par de veces, Armando y Luis Arrieta, o sea, como Armando, Marta Claudia y yo, o sea, hicimos como, o sea, ahora hasta me estoy acordando de los escenarios de donde estuvimos en esos ensayos, que aparte eran como que en casa de Marta Claudia y nos dio unos macarrones, unos merengues, así, Qué rico. y fue una gran host esa vez, ¿no? Entonces algunos fue en un salón del CCC, otros fueron en el Forito, otros fueron en casa de alguien más, otros fueron en mi casa, o sea, leímos muchas veces el guión, platicamos muchas veces sobre el guión, sentimos el ritmo de los diálogos. La última versión que filmamos ya venía, digamos, la última reescritura que yo hice del guión fue a partir de todas mis notas de los ensayos. Incluso hay una secuencia, el personaje de Greta solamente salía una vez y luego vimos, lo hacía increíble el personaje y dije, y me encantaba, y yo no sabía cómo poder explotar más eso hasta que de pronto me dijeron, oye, es casi obvio que hace falta en esta otra secuencia. Y la escribí en la otra secuencia y funcionó perfecto. Entonces, esa última versión de guión ya era a partir de los ensayos. Y entonces todo estaba muy, muy claro. O sea, yo no me detuve a resolver temas de intención, de subtexto en el set. O sea, ya estaba como ya nada más era como recordar como pequeñas, ¿sabes? Como con pequeñas palabras recordábamos lo que habíamos platicado, ¿no? O pequeñas instrucciones que recuerdo que con Armando, por ejemplo, Armando también tienes varias secuencias en las que está solo en la casa. Entonces hay una en la que se está preparando, se está como arreglando la barba y peinándose frente al espejo y como que no había más acciones que esa, y de esa escena pues nunca hablamos porque era alguien arreglándose, pero sí había la necesidad de que ya en el set sí encontráramos una motivación, y le dije como muy particularmente, el empeño que le estás poniendo a tu arreglo es por esto, esto y esto. Y entonces como que ese tipo de indicaciones lo hacían llegar muy rápido al resultado, porque ya había una construcción del personaje muy grande. Claro. Entonces los ensayos fueron vitales para eso, muy, muy. Y en el caso de la cámara, yo tuve la posibilidad de viajar con Milka, que fue asistente de dirección, y con César, que fue el fotógrafo, a la casa donde filmamos. Y con César hicimos, con el lente y la cámara, hicimos un photoboard. Obviamente no teníamos a los actores, pero estábamos Milka y yo posando todo. Hicimos un photoboard o sea, de saber el nivel de cuadro de todo el guión completo en un fin de semana que estuvimos allá. ¿Con un solo lente? O sea, ¿con un solo lente se filmó toda la peli? Con un 35. Con sí. un 35 toda la peli. Y este planteamiento, como photoboard que hicieron, ¿se siguió rigurosamente durante el rodaje? La mayoría sí. Hay cosas que cambiaron. De acuerdo a sugerencias, sobre todo de los actores, que a mí me hacían mucho sentido. César, el fotógrafo, era como muy abierto también a este tipo de cosas, como que siempre, al menos en la forma en la que yo trabajo, sí lo digo muy claramente, yo soy de puesta en cámara subordinada a la puesta en escena. O sea, yo sí llevo la cámara a donde surgió la onda con los actores. Y César agarra mucho también esa onda. Entonces, estamos muy al servicio de que la cámara vaya hacia donde está sucediendo lo que los actores nos están dando, ¿no? Hay momentos en los que la cámara es mucho más estática y que sí hay un discurso mucho más claro con en qué momento el personaje se acerca más, se aleja más, cuándo correspondemos o no, de acuerdo a qué tan dentro está uno de la conversación. O sea, ahí como tiene un poco de todo. Pero, por ejemplo, otro maravilloso momento que me dieron, por ejemplo, a mí los actores, Dana y Armando, que surgieron de los ensayos y de que ellos, aparte en los Airbnbs, seguían ensayando hasta en la noche y demás, es esta maravilla que ocurrió
teníamos una noche, o sea, uno de los llamados era nocturno, teníamos que hacer 16 páginas de una conversación entre ellos. Ujú. Salió en una toma en el máster, los 16 minutos. Ok. Entonces, salió tan bien que yo repasé, lo único que hice fue proteger a partir de ahí. O sea, dónde estaba el cojín, o sea, lo vi 1000 veces y nada, o sea, esa es, digamos, si yo hubiera hecho una película mucho más europea, con ese plano, o sea, salen los 16 minutos de escena y ya les digo a todos, vámonos a tomar unas chelas. Pero justo a ese tipo de momentos llegábamos gracias a esta preparación. La mayoría son paneos y tills. Hicimos un par de dollies, o sea, de dolly movimiento, pues. Lo hicimos con slider, pues. Ujú. Pero al final sentíamos, tanto César como yo, que no pertenecía al universo de la película ese movimiento. O sea, teníamos dos particulares, o sea, muy claramente desde el guión, César y yo. César aportó mucho también para visualmente. O sea, Ujú. el tema de que fueran 16 con el lente 35 nada más fue de él, ¿no? Que tiene que ver con aprovechar el espacio y, ¿no? O sea, eso me lo sugirió él. Hablamos del aspect ratio también mucho. Está en 1.37, que es el académico, que es como un cuadrito, pero un poco más ancho. Ujú. Obviamente todo tiene finalidades narrativas, nada es como decisión nada más, por Claro. look, por gusto. Entonces, colaboramos mucho, teníamos dos momentos de esos dollies muy claramente, es que es el clímax de la película y un momento en el que el personaje de Danae está cantando una canción. Estoy dando muchos spoilers, gente. Pero teníamos claros esos momentos, los filmamos así y no nos gustaba. También porque no teníamos las mejores herramientas para hacer el movimiento, pero tampoco nos encantaba. Entonces, como que dijimos, son dos planos, o sea, lo contamos con dos niveles, ¿no? Como sobre el eje. Entonces, y hay dos secuencias también que teníamos muy claras, que es cámara en mano. Entonces, la mayoría de la película es en tripié con, como dices, tills y paneos. Ujú. Hay muchas partes con la cámara completamente fija, muchas partes. Y hay dos secuencias completas con la cámara en mano. Igual son propósitos narrativos, ¿no? Aunque sí el sistema principal es máster y protecciones, yo suelo, aparte por petición de los actores, correr no sé, los campos contra campos y demás, casi la secuencia completa, porque como que también nos ayuda como a editar y a ellos a entrar como más en la secuencia. Saludos a Lori, que se aventó el boom también en esa secuencia de 16 minutos continua. Le aplaudieron creo que más a ella cuando salió perfecta la secuencia, o sea, se llevó también todos los aplausos Lori, Claro, pero sí, un buen rato ahí también, flotando con el boom, flotando el sí, boom arriba de los actores, ¿no? tú sabes lo que eso significa. Exacto. Bueno, y ahora, ¿cómo se trabajó en el equipo de diseño de producción? Tanto lo que es vestuario y maquillaje, no solamente como los sets, ¿no? La gente de arte fueron del Club de Puebla, porque nos facilitaba, les dimos la llave de la casa. Terminamos filmando en Puebla porque el guión ocurre, nunca se dice dónde, pero no es un estado de provincia. Entonces, como que es una mezcla entre Guanajuato y Querétaro, según yo. No sé, o sea, no se dice nunca, Ujú. pero es un candidato a gobernador de un estado en el interior de la República. Entonces sabía que ocurría en el interior de la República y queríamos que la locación fuera una de estas casas de 2 plantas, pero que son como de estas como fraccionamientos donde las casas son iguales y demás. Ajá. Y casi no hay casas así en la Ciudad de México. Es como rarísimo que haya como este tipo de fraccionamientos. O están más en las periferias y lo cual también implicaría una logística de ir y venir, que Puebla en ese sentido pues tampoco es tan lejos de la Ciudad de México. Ujú. Entonces nos hacía más sentido que parte del crew nos fuéramos y nos hospedáramos en Airbnb en Puebla toda una semana, que estar yendo y viniendo como, ¿no? Con esta dinámica y encontrar una casa que nos funcionara aquí. Entonces, aparte de la casa que nos funcionó y que cuando me mandó fotos Milka, es una casa que tiene Milka en Puebla. Cuando me mandó fotos de su casa, todos coincidimos así, como mágicamente, que era la casa del guión. O sea, era como que no había duda de que esa era la casa, yo no la conocía. Muy bien. Entonces, Ajá. nos empeñamos en irnos para allá, entonces se nos hacía muy fácil. Bueno, la mejor idea era que la gente de arte fuera de allá
porque había que pintar paredes, había que hacer como algunas modificaciones, pues Un nada, trabajo previo al rodaje que iba a costar días de hospedaje, ¿no? exactamente. Ok. Entonces ahí entró Yannick y Jessica, que estudiaron cine allá, creo que híjole, espero no decirlo, en la UAP, creo, no sé dónde, una universidad allá, Ujú. y ellos trajeron a, a su equipo, ¿no? De gente de Puebla, se encargaron ellos de diseño de producción y de dirección de arte. Entonces, todo fue yo los fui a ver una vez, les ayudé a pintar una de las paredes, fuimos al Home Depot y tomamos fotos, vimos referencias, como que toda esa chamba y luego lo demás fue muy por WhatsApp. O sea, ellos se iban varios días a la casa y me mandaban fotos, este cuadro o ya sabes lo de siempre, Ujú. Aquí arriba, más abajo, bla, bla, bla. Entonces como que todo se aprobaba como por WhatsApp porque estábamos en las vacaciones aparte de diciembre. Sí. Entonces ellos trabajaron en ese sentido, vimos eso, como vimos referencias también de la luz, leyeron algo fundamental antes de que yo los viera, obviamente tenían que tener muy claramente el guión y platicamos mucho del guión. Nada, también había como mucho espacio a que sugirieran, a que pusieran, propusieran y demás. Entonces, ese equipo trabajó así y son son el grupo, la mayor parte del Club Puebla. Y de vestuario, bueno, y Yannick lo conocimos también como o sea, fue como un bomberazo, o sea, alguien de Puebla que nos eche la mano con esto y le entraron genial, o sea, yo los conocí, te digo, unos días antes de filmar y hicieron un trabajo estupendo, estupendo. También para que esta idea que se discutía hoy de la descentralización, por eso es importante, porque hay un montón de talento en todos lados, o sea, Así es. y hay que ir, o sea, a mí al final me dio mucho gusto haber terminado haciendo mi ópera prima en un lugar que no fuera también la Ciudad de México, o sea, me dio mucho gusto y con gente de allá, ¿no? O De sea, ahí. como no nada más ir a filmar a Puebla porque ahí está la casa, sino que sí fuera integralmente un equipo poblano, ¿no? O sea, Sí, y Puebla es una de esas ciudades que está beneficiándose de ese descentralismo de la educación cinematográfica. Sí lo he notado también yo personalmente, como los equipos allá se están profesionalizando también. sí, van muy bien, yo Ujú. me la pasé increíble y sí hubo día de semitas y todo. Entonces, y el de vestuario fue un caso muy similar. Sebastián Cutiño, que fue el encargado de vestuario, Ok. él ya había hecho vestuario como en publicidad y como que él tenía muchas ganas de hacerse de créditos en cine, de hacerse del crédito del vestuario en un largometraje, por ejemplo. No, Ujú. no lo había hecho publicidad y demás. Entonces yo le dije, pues si te interesa, y te le mandamos el guión, le escribimos, y no, pues toda la disposición y todo el amor del mundo. Entonces le entró, también lo vi ahí, nos reunimos en el CCC un par de veces, vimos referencias, le mandé, hicimos un Dropbox como con fotos, todo también mucho, como si estuviéramos trabajando en pandemia, o sea, muchas cosas a distancia. Ujú. Por eso ahorita que estoy asesorando la edición con Monse a distancia es como muy normal para mí. Entonces, así le entró mucho a partir de referencias, mucho a partir de propuestas. Yo se lo dije tanto a Yanni como a él. A él, particularmente, o sea, porque él sí buscaba como mucho pero azul o rojo, ¿no? Como que, como demasiada certeza de mi parte. Pensaba como que le iba a hacer un desglose muy claro. Y le Ujú. dije, aviéntate el guión, lo primero que quiero que hagas es que veas el guión y tú me cuentes, ¿no? O sea, como qué prendas se te ocurren, o sea, quiero primero saber qué ves tú. Entonces, como para que siempre me gusta que la gente también que trabaja en la película reconozca qué de lo que propusieron está ahí, porque siento que los involucra en un mejor nivel a traerte las cosas que les pides y ya. Claro. Entonces, como Ujú. esa apertura había, ¿no? Entonces así lo trabajamos en cuestión de presupuesto, tal cual era. Yo hice un presupuesto junto con Vittorio y que ahí me apoyaron y demás, hicimos un presupuesto para dividir esos 100,000 lo más que podía. Entonces era como, y también fue con maquillaje lo mismo, ¿no? Este, que lo hizo Dam y Carlos Huerta, ¿no? Entonces, como que como poniéndole el dinero allá todo lo que se necesitaba, comidas, rentas, equipo, pilas, expendables, todo, todo, todo. Lo que nos quedaba para arte son estos 5,000 pesos, ponle tú, no recuerdo la cantidad, Ujú. otros 5,000 pesos para vestuario, y 4 o 3 para maquillaje. Entonces era como, tengo esto, se tiene que hacer con esto,
o avísame si necesitas un poco más, pero tratemos de hacerlo con esto. Te lo avientas y fue desde o sea, a nadie fue timado, ¿no? O sea, desde ese momento, tanto Yannick como Sebastián dijeron, ok, va. La casa de Milka estaba llena de cosas, así de cerámicas y soles y un papalote. Entonces, muchas cosas eran de quitar y muchas cosas que se necesitaban ya estaban en la casa, afortunadamente. Entonces, fue un trabajo simple en ese sencillo en ese sentido. Y con vestuario, igual se hizo, fue un trabajo de vestuario también bien padre, donde clasificábamos como qué, en qué momento y por qué, ¿no? Aunque parezca que son una sudadera y unos jeans o la pijama, o sea, en qué momento van cada uno de esos y como entenderlo también desde lo dramático. Trabajaron todos muy profesional, como si no fueran nada más 5,000 pesos, o sea, de verdad es impresionante que, o sea, todos trabajaron con el mayor rigor, pues, o sea, fue muy padre. Entonces, pues sí, recalcar eso de que también para poder hacer esta peli, pues definitivamente tuvo que haber también muchos sacrificios y muchas aportaciones de parte de los demás del crew, ¿no? Sí. Bueno, entonces terminaron la película de grabarla y ahorita están en la post, estás en edición, ¿cierto? Sí. Dime, cuéntame, ya me adelantaste un poquito sobre lo que ha sido trabajar la post de una peli de bajo presupuesto durante la pandemia. Y durante la cuarentena que aquí estuvimos. Pero aparte de la edición, cuéntame qué es lo que viene, o sea, cuáles son los planes para lo que se necesita además, corrección de color, postproducción de sonido y qué onda con los planes de lanzamiento. La película, justo como está marcada muy clásica, quizás, ¿no? Como muy teatral en el sentido de que las escenas en teatro están marcadas por entrada o salida de personajes. La película funciona mucho así, como por secuencias, como por bloques en los que están los personajes. O está él solo o está con alguien. En ese sentido nos ha funcionado editarla por bloques. Como que después veremos ya cómo funciona un corte completo, pero le estamos avanzando por fragmentos. Me está mandando una parte, los primeros, la primera secuencia, primeros 11, 12 minutos, la sube a Vimeo, la veo yo, tomo mis notas, nos conectamos en Zoom, la vamos pasando plano por plano, discutimos que si corta aquí, que si nos vamos primero aquí a detalles, cerramos esa parte, me la reenvía, o sea, la vuelve a subir y con Monse, que es la editora, y así lo estamos funcionando y luego ya vamos a la siguiente secuencia. Y nada, la intención es que cuando tengamos ya el corte, o sea, yo no quiero como buscar más cosas hasta que yo pueda ofrecer un corte, o sea, yo no quiero salir a buscar una posibilidad de alguien que nos eche la mano con la mezcla o con diseño sonoro o demás, hasta que podamos presentar el corte. O sea, obviamente en este tipo de películas que no hay como nada seguro, confío en que el corte pueda convencer a las personas de por lo menos manejar un precio más amistoso o no sé. Si es que les gusta el proyecto, yo tengo, obviamente, no podría ser de otra forma, pero tengo la confianza de que es un proyecto que va a quedar padre, que está quedando padre. Y entonces tengo la esperanza de que eso mueva a que gente le entre como a la parte de postproducción o meterla a apoyos o fondos, como de estos. Work in Progress, sí. De Work in Progress en festivales o de apoyos de post que a veces dan también como en los estados o no sé, convocatorias, ¿no? Pero ya que tengamos, o sea, que ya pueda yo decir, o sea, esta es la peli, chécala, ¿no? Entonces tengo como la intención de que la mejor carta de presentación sea el corte mismo, ¿no? Entonces, hasta que lo cerremos bien, estaremos como en ese lado. No nos falta mucho más. Yo creo que ya en agosto, el próximo mes, habremos cerrado el corte. Entonces, para empezar los siguientes procesos de postproducción, buscar aliados, ver cómo sacarlos, ¿no? Corrección de color. Al menos lo que sabemos es que la colorista es esta Rocío Ortiz Aguilar, que ya hizo El fin y El amor dura 3 meses y que es una gran colorista y que ya se subió. Entonces, consigamos los juguetes que consigamos, ella va a ser la colorista. Entonces, pues nada, y esperar a que a principios del próximo año, ojalá, o sea, me refiero a principios, me refiero a la primera mitad del próximo año, ya la tengamos terminada. Parece muy lejano, luego la gente como que siente que es muchísimo tiempo, ¿no? Sí. Pero pues tampoco es, o sea, si la filmamos en enero de este año y estamos, o sea, no la acabamos como, o sea, la tenemos ya acabada completita con su máster y demás en año y medio, no me parece nada
descabellado. No, Pero para ojalá nada. pueda ser antes. La gente quiere verla y hay personas que me han dicho que quieren verla. Entonces, y nada, pues obviamente seguir la ruta festivalera, apostar por algún estreno internacional que más o menos le pueda dar buen reflector. No sabemos cuál, hay que aplicar todo lo que se pueda. Claro. Es una película chiquita que suele pasar muy desapercibido en este tipo de festivales como mucho más grandes. En México, pues sería muy orgánico para mí decir que tratemos de estrenar en Morelia porque, digamos, como que el impulso, hay una convocatoria que se llama Impulso Morelia, pero no me refiero a eso, Sí. pero el impulso que dio el premio de Morelia con El amor dura 3 meses y demás, como que siento que sería un ciclo como padre de cerrar con ellos, pero a ver qué pasa. Depende de los programadores. Depende de los programadores y los tiempos y muchas Exacto. cosas. Pero bueno, sí, empezar una ruta de festivales en el próximo año es la idea y esperar que le vaya bien. Muy bien. Así es. Pues, entonces, pues muchas felicidades por haberte lanzado a hacer esta peli y también agradecerte por hablarnos un poco de ella y spoilear un poquito de ella. Siento que, como yo ya la conozco, siento que ya dije todo, pero a lo mejor, No, no. creo que sí te cuidaste muy bien. Solamente para terminar, Rafa, algo que hayas tal vez como que aprendido durante este proceso de hacer tu primera película, de filmarla, que te gustaría compartirles a todos los demás que están buscando hacer su primera película. Creo que la continuidad es importante y seguir haciendo cosas es importante y si no están las oportunidades grandotas ahorita, pues hay que hacer las nuestras más modestas, ¿no? Es algo que también digo siempre como a mis alumnos. Yo trabajo bajo la mentalidad de que la película de mi vida es la siguiente. Así, la película por la que soñé y por la que estoy haciendo cine es la que sigue. Y justo cuando decía lo de que el cine llama cine, por eso construyo ese camino, porque, ¿sabes? Por eso filmo, porque quiero hacer la siguiente, y filmo porque quiero hacer la siguiente. Y yo así por eso digo que acabo de escribir otra cosa y demás, ¿no? Porque sí me gusta pensar que en esa dinámica, me gusta pensar en que quiero hacer otra y otra y otra. Y no parar, que es lo que nos gusta hacer. Muy bien, sí, pues, así Rafa, es. Pues muchas gracias, de verdad. No, ¿de qué? Gracias a ti, qué gusto. Bien amigos, es así como terminamos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir nuestro contenido a quien creas les será de utilidad. Recuerda que también nos puedes escuchar por Spotify, iTunes y Google Podcast. Nos escuchamos el próximo viernes para seguir charlando entre cineastas. Yo soy Eduardo Hernández y ustedes, la Turbamulta del Cine.